Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Filmoteca Villaverde, en este ciclo de cine online que prepara la Unidad de Cultura del Distrito de Villaverde. Hoy veremos Los Fenómenos, el tercer largometraje de Alfonso Zarauza, quien hace poco estuvo también en estas sesiones con la proyección de ONS, su película más reciente. Para aquellos que tuvierais la oportunidad de estar en esta sesión, de ver la película, pues me parece importante destacar el hecho de que son dos trabajos muy diferentes, ¿no? Por un lado, ONS es una película muchísimo más ambigua y abstracta, y sin embargo Los Fenómenos se sitúa dentro de lo que podemos llamar la corriente del cine de realismo social, un cine mucho más de contenido, que se aleja de formalismos y que esto no hay que entenderlo como algo negativo, ¿no? Sencillamente Zarauza lo que hace es prescindir de adornos para contar una historia que bien podría ser la crónica de unos años de la historia reciente de España, ¿no? Los Fenómenos cuenta la historia de Neneta, una mujer que junto con su hijo vuelve a su tierra, a Galicia, a Ferrol, en busca de trabajo. Lola Dueñas interpreta magistralmente a esta mujer de carácter decidido que lo que hace es que encuentra un puesto de peón en la construcción y se encuentra, pues, en realidad en un mundo de hombres, ¿no? Zarauza se sirve de este personaje, del de Neneta, para abordar la crisis económica que asoló España en 2008 y lo hace desde un punto de vista bastante inusual, que es el de los trabajadores. Quizá este sea uno de los aspectos más relevantes de la cinta, ya que no se trata de la manera en que el cine normalmente retrata la crisis, ¿no? Que es desde la perspectiva de las víctimas. Algunas de estas películas serían, por ejemplo, por tener las comparaciones, la película abrumadora de Techo y Comida de 2015 de Juan Miguel del Castillo, que es aquel film descarnado que lo que hace es que retrata la situación de desamparo en la que se encuentra una madre soltera y su hijo de 8 años que no pueden hacer frente a los gastos ni al pago del alquiler. Otro ejemplo de estas películas que se concentran sobre todo en la situación en la que se encuentran las víctimas sería la cinta de 2011 de Mas Lenken, que es 5 metros cuadrados, que fue muy premiada en el Festival de Málaga, que aborda las consecuencias de la burbuja inmobiliaria en una joven pareja. Fuera de España hay otro enfoque a la hora de hablar de la crisis económica, que sería aquella que retrata sobre todo la situación de los bancos, ¿no? Estoy pensando en películas como las de Margin Call de 2011 de J.C. Chandor o La gran apuesta de Adam McKee en 2015, ¿no? Que lo que hacían es que se ubicaban sobre todo en el terreno de lo financiero, de lo legal, incluso no solo de los bancos, sino también de las multinacionales, ¿no? Pero Los Fenómenos es una película mucho más humanista, se acerca a ese otro cine que decíamos que era un cine de realismo social, en el que podemos encontrar autores como muy reconocidos como son Ken Loach o los hermanos Dardenne, con quienes comparte sobre todo esta falta de efectismo o de teatralidad. Es la idea de la cámara como una ventana al mundo que los rodea. Zaragoza en muchas entrevistas ha explicado que el motivo de llevar a cabo esta cinta, o sea, la génesis de su proyecto sería sobre todo lo que estaba sucediendo alrededor, ¿no? Entonces, aquí encontramos un punto en común con cineastas como decíamos, con Ken Loach, que le podemos incluir más como un referente que lo que pueden ser los hermanos Dardenne, que aunque también es similar a su cine, ellos tienen un estilo visual bastante más personal y más concreto, ¿no? Por ubicar un poco la cinta dentro de la trayectoria de Zarauza, pues este sería su tercer largometraje. Antes tiene La noche que dejó de llover, de 2008, una película protagonizada por Luis Tosar, que tuvo bastante reconocimiento en la esfera internacional y que también se aleja bastante aunque es un cine narrativo, también es bastante distinto a lo que hemos visto lo que vamos a ver en Los Fenómenos y lo que habéis podido ver en ONS. Otro largometraje sería Encallados, de 2013, una película que es cine, sobre un grupo de personas que quieren llevar a cabo un proyecto sobre filmar las consecuencias que tuvo el Prestige. Y luego, por otro lado, pues tendríamos ya ONS, que es el último trabajo, el más reciente, que tuvo su premier en el Festival de Sevilla y que también se pudo ver online en el Festival de Márgenes. Zaragoza ha hecho cortometrajes, estos fueron sus primeros trabajos, y también tiene el documental El viaje de los Chéveres, de 2014, que es un relato sobre una compañía de teatro que tuvo que marcharse de Santiago de Compostela y ubicarse en otra ciudad por culpa de una mala gestión cultural por parte del gobierno que había en ese momento en la región.
Los fenómenos, como decimos, es su tercer largometraje. Está coescrito con Jaione Camborda, que acaba de estrenar, bueno, el año pasado estrenó su primer largometraje, y cuenta en la producción con Luis Tosar, que está implicado en la producción del proyecto desde el principio, ¿no? Y nada más, espero que les guste mucho esta película y nos vemos al finalizar la proyección, alrededor de 1 hora y 40, para poder profundizar un poco más en ella. Ahora, de nuevo, espero que hayan disfrutado de la película. Vamos a comentar algunos de los aspectos más relevantes de los fenómenos, ¿no? Por profundizar un poquito en ella. Como decíamos al principio, esta es una película que puede situarse dentro de lo que llamamos el cine de realismo social y que se acerca a propuestas como las de Fernando León de Aranoa, que en 2002 dirigió Los lunes al sol, ¿no? Una película con Javier Bardem y con Luis Tosar, y que es una película clave sobre la situación del desempleo, y que podría decirse que los fenómenos casi se muestra aquello que sucedería antes de lo que van a experimentar los personajes de Los lunes al sol, ¿no? Podemos entenderla de alguna manera como una especie de prólogo a la situación que van a vivir estos hombres, ¿no? En cuanto a referentes así de los que también hemos comentado alguna cosa antes, hemos hablado de algunos de los autores más notables dentro del cine de realismo social, entre los que encontramos a Ken Loach, ¿no? Este también es un cineasta que ha abordado la problemática del desempleo en varias ocasiones y bueno, por citar algún ejemplo, sería pues bueno traer aquí a la película de En un mundo libre, que es aquella que hablaba justamente sobre la problemática laboral que estaba relacionada con la inmigración, ¿vale? Entonces, de las condiciones laborales y la inmigración. Un aspecto que, aunque no es clave en la cinta, sí que tiene también su parte de importancia, sobre todo en relación al personaje de Neneta, que, bueno, ya me gustaría comentarlo más adelante. También decíamos que es muy similar al cine de los hermanos Dardenne, ¿no? Que sí que es cierto que se aleja en cuanto a las señas de identidad de estos cineastas, que tienen una estética muy, muy clara y muy concreta. Sin embargo, sí que comparte con ellos esta película la presencia de una mujer como personaje principal, ¿no? Pienso en cintas como Rosetta, incluso como Dos días, una noche, la película protagonizada por Marion Cotillard, que también incluso se centraba en el mismo contexto, que era el de la crisis económica de 2008. Pero por seguir buscando algún referente dentro de la cinematografía española, los fenómenos también encuentran puntos en común con el cine de Belén Funes, que es una autora que estrenó su primer largometraje hace muy poco, hace un par de años, La hija de un ladrón, y que esta película, junto a uno de sus cortometrajes, La inútil, pues retratan a mujeres en un contexto social adverso, ¿no? Y quizá este sí que se acerca sobre todo, no tanto en tono, ¿no? Porque son películas bastante más dramáticas, también más parecidas al cine de los Dardenne, pero sí que comparten, ¿no? Este personaje femenino central, ¿no? Y la situación en la que se encuentran. Resulta importante y clave entender el momento en el que se sitúa la película, ¿no? Porque Zarauza lo que hace es que no ubica a los personajes al inicio de la crisis, ¿no? Y digo que esto es importante porque este aspecto va a explicar en parte la diferencia que esta cinta tiene con todas estas otras películas que acabo de mencionar, ¿no? Que son películas que retratan a personas que arrastran el peso del tiempo, ¿no? Que llevan mucho tiempo sufriendo las consecuencias de ese desgaste, de la problemática social que ellos están experimentando, ¿no? Entonces, como decimos, esta es una cinta que se ubica al inicio de la crisis, ¿no? Cuando empieza la película, sus consecuencias aún no han impactado en la vida de las personas, no ha llegado a España, y entonces esto es muy inteligente por parte de Zarauza, porque poco a poco va filtrando la información a través de las noticias, ¿no? Todo lo que va llegando al espectador, lo que habéis ido viendo, viene a partir de lo que se filtra por el telediario, ¿no? Ya muy al principio se cuenta, algo resuena sobre la caída del Lehman Brothers, ¿no? Casi podía entenderse esta situación como una metáfora de esa España que no fue capaz de prever lo que iba a pasar, ¿no? Que era como una especie de crónica de muerte anunciada. Y no sé, puede que parezca algo obvio esta manera
introduciendo estas pequeñas píldoras, ¿no? De esa situación que está a punto de llegar y de desestabilizarlo todo, pero en realidad yo creo que es un reflejo muy, muy coherente con la manera en que esta inestabilidad no llegaba a creerse del todo, ¿no? Y España seguía instaurada en ese modelo de compraventa de manera imparable. Se me ocurre quizá que el ejemplo más evidente de esta situación, por ver que no es algo tan obvio, es algo como lo que hemos vivido con la pandemia, ¿no? Que al principio el virus era algo que nos llegaba a través de las noticias, algo que sucedía fuera y sin embargo, impactó de golpe en la realidad de todos, ¿no? Otra de las tragedias de las que menos se habla y que también es algo muy valioso, dentro de la manera en que retrata Zarauza esta crisis, es la cantidad de gente joven que renunció a seguir estudiando por obtener dinero rápido, ¿no? Y aquí eso es una cosa que es muy visible, ¿no? Que además también de manera muy, muy inteligente, ¿no? Lo vemos en el personaje de este patrón que viene y está pagando en A y en B, ¿no? En la nómina y en negro, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente todas aquellas personas no solo renunciaron a seguir estudiando por tener dinero rápido, sino que además estuvieron cerrando muchísimas puertas porque ya no estaban preparadas para oportunidades para poder volver al mercado laboral, ¿no? Dentro de la cuadrilla, quizá podemos entender a estos personajes como figuras arquetípicas, ¿no? O más que arquetípicas, como estereotípicas, ¿no? Estereotipos en los que podemos ver representados a muchas personas. Está el personaje de Curtis, que él mismo dice que deja de estudiar a los 16 años porque quería comprarse un coche. Y por otro lado también está la España, ¿no? De esas personas que no trabajan para vivir, sino que casi viven para trabajar, ¿no? Que no saben ni siquiera qué hacer con su tiempo o de qué manera desenvolverse y bueno, es esa relación que se establece con el mundo del trabajo, ¿no? Que desde luego a lo mejor no de una manera muy consciente, pero sí que parece que favorece la imagen de este hombre que vive para trabajar, ¿no? Y que eh, bueno, como el muchacho este, ¿no? Curtis, este joven, ¿no? Que tiene muchísimas inquietudes y sin embargo, pues sí que se vio seducido por tener dinero rápido, ¿no? Em, pero también esto también es uno de los aspectos más bonitos o más importantes de la cinta, que es una película que humaniza a los trabajadores, ¿no? Decíamos antes que la perspectiva, que es una perspectiva genuina, ¿no? La manera de retratar sobre todo el mundo del trabajador, al mundo de los obreros, el impacto que tiene esta crisis en el proletariado, también es algo similar a lo que sucede en una película portuguesa, también de hace bastante poco, que es A Fábrica de Nada, que cuenta la historia de un grupo de trabajadores que se rebelan ante el inminente cierre de la fábrica, ¿no? Ellos de repente se corren la noticia de que se va a cerrar y bueno, hay un intento ahí de subversión para que eso no sucede, ¿no? Y aunque los fenómenos y A Fábrica de Nada comparten algunas de las cosas, ¿no? Esa reivindicación proletaria, la honestidad de sus formas, ¿no? Y de sus imágenes, también son películas muy distintas, ¿no? Porque A Fábrica de Nada resulta ser una película mucho más experimental, más libre, también más transgresora e incluso hasta metanarrativo. En realidad esos que son dos enfoques totalmente distintos. Comparten, eso sí, la manera de humanizar a los personajes. Uno de los puntos centrales, así por comentar, y que creo que es fundamental, es el personaje de Neneta, ¿no? Indudablemente, esta es su historia. Me gusta mucho cómo se presenta este personaje, ¿no? Ella, justo después de que su pareja la abandona y rompe con ella regresa a Galicia y cuando entra a una farmacia intentando vender aquello que ella la artesanía que ella fabrica, la reconocen, dicen su nombre y ni siquiera es eso lo que más me llama la atención, ¿no? Como dicen, es la hija de, ¿no? Entonces esta es una escena que está muy bien escrita y muy bien construida y muy bien pensada, ¿no? Es una escena que se fundamenta en la brevedad, en la concesión narrativa
y con tan solo una frase y una reacción, la de ella, de repente se abre una nueva dimensión en el personaje de Neneta. Sabemos que ella es de aquí, que hasta entonces no era tan explícito, que este es su tierra natal y que además es el lugar en el que ella no querría estar, que si ha vuelto ahí ha sido pues no ha sido quizá por gusto, ¿no? Y digo que este es el eje, que es su historia y que es el eje fundamental de la cinta, porque salen las 94 secuencias de la película. Me parece que en algún momento escuché a Zarauza decir que no era así en un principio, pero desde luego cuando Lola Dueñas ya es la protagonista, ya se sabe que va a ser la que interpreta el papel, ya salen las 94 secuencias, ¿no? Su viaje comienza en Almería y termina en Ferrol, y aunque esto es algo de manera literal, entendiendo el viaje como que realmente se traslada dentro de la propia geografía española, en realidad hay un viaje muchísimo más importante y metafórico y simbólico que, que tiene que ver sobre todo con el arraigo y el desarraigo, ¿no? Eh, por ubicar más el contexto de este personaje, ella es una mujer, es importante el hecho de que sea una mujer porque ella se introduce dentro de un mundo de hombres, ¿no? En un entorno que tradicionalmente no es el suyo. Esto lo resalta muy bien la película, de nuevo, de una manera muy hábil, a través del diálogo, en esa escena en la que Neneta y los demás trabajadores irregulares se tienen que esconder dentro de unos sembrados, ¿no? Entonces, de esta manera, se equipara de alguna forma la situación de los inmigrantes sin papeles con el de ella. Entonces, esta es una relación que resulta chocante e interesante, ¿no? En el sentido de que ambos, tanto estos trabajadores extranjeros, inmigrantes, y ella, se encuentran en un entorno que le es hostil, que no les reconoce como si fuera un espacio legítimo para ellos, ¿no? Entonces, por eso decimos que esta historia, la de Neneta, la de una mujer decidida, fuerte, que busca su lugar en el mundo, eh, es una historia que atraviesa, que pasa por un drama, que se inicia con un drama, el del abandono de su pareja, y a pesar de cómo termina la cinta, yo creo que esta no es una historia de derrotas ni tampoco es una historia de renuncia, ¿no? Si bien al principio podemos entender su personaje como una persona nómada, al igual que el personaje de Lobo, al que interpreta Luis Tosar, y la furgoneta, ¿no? Representa ese desarraigo y la libertad que ella bandera. Decíamos que ella va a empezar a iniciar un viaje que va de ese desarraigo al arraigo. Y en realidad la crisis económica, que es fundamental, tan solo es un escenario, es un contexto, que es el contexto en el que se va a dar esta situación, ¿no? Yo creo que no estamos ante un personaje seducido por un estilo de vida. Yo creo que es un personaje que tiene mucha profundidad y que, a pesar de haber sido también víctima del sistema capitalista, porque lo es, ella va a echar raíces y eso es lo que verdaderamente le va a dar sentido a su vida, ¿no? Eh, bueno, por seguir hablando de Reneta, pues a pesar de que el guión de Zarauza, que creo que es muy inteligente y que se nota que tiene una experiencia previa a la hora de escribir, ¿no? Decíamos antes que es un director que además también es guionista. Em, Resulta fundamental cómo se construye este personaje, el de ella sobre todo, ¿no? Que es a partir de su relación con los otros, ¿no? Por un lado con su madre y por otro lado también de la cuadrilla, ¿no? Incluso de su relación con Lobo, el personaje de Luis Tosar, o el de Furón, ¿no? El del pescadero, ¿no? Ella es una mujer que intenta no relacionarse demasiado con los demás, va un poco a lo suyo, y por eso el cambio fundamental que le pasa a Neneta viene a partir de la construcción de vínculos con el resto de personajes, ¿no? Es justo en ese instante cuando ella empieza a mostrar una cara muchísimo más amable, que hasta entonces no habíamos visto, y empieza como a convertirse en una persona y a dejar de ser un personaje arquetípico, ¿no? Eh, Esto sucede, por un lado, con los compañeros, pero también sucede con su madre, ¿no? Una relación que, siendo secundaria en la trama, sin embargo, tiene muchos matices y, de nuevo,
está mostrada de una forma también muy inteligente, ¿no? Porque desde lo poco Zarauza consigue muchas cosas, ¿no? Y esto lo hace a partir de la figura de su hijo, ¿no? En el momento en el que su hijo y su madre se vinculan, eh, Neneta está echando un ancla, ¿no? En ese espacio, ¿no? Hay una escena que me resulta atípica y desde luego no en el mal sentido, que es el momento en el que Neneta le lleva al nieto y le dice, este es tu nieto, se llama Roy, ¿no? De repente nos damos cuenta de que no solo no conocía a este niño, sino que tampoco ha habido una conversación telefónica previa, ni le ha dicho, pues he dado a luz, tengo un hijo y se llama así, ¿no? O sea, se ve realmente que había una relación muy deteriorada y, y con toda naturalidad eso poco a poco va a ir cambiando, se va transformando. Es un proceso, ¿no? La abuela empieza a aceptar a ese nieto y en realidad es también como si habláramos de una tradición frente a la modernidad, ¿no? Por un lado está ese rollo hippie de vivo en una caravana, en una furgoneta, llamo a mi hijo Roy, frente a la tradición de bautizo al nieto y le llamo José Antonio, ¿no? Y sin embargo, el niño se convierte en un punto de encuentro entre las dos, ¿no? Que también es una manera de anclar a este personaje a esta realidad. Eh, bueno, y más allá de lo que sucede laboralmente, porque como decimos, esto no es tanto una película de la crisis económica como de la crisis personal de este personaje, Nenera decide quedarse allí, ¿no? Y lo hace porque encuentra algo por lo que quedarse, ¿no? Hablábamos de esa relación con los compañeros, de la relación con su madre. No es una película materialista, ¿no? Hablábamos de esa luminosidad y de esa manera de retratar el aspecto más humanista de las relaciones, ¿no? Y no se trata tanto del me quedo porque me he comprado una casa, ni siquiera me quedo porque me he enamorado, ¿no? Y además es algo en lo que la película incide mucho, que no se trata de ninguna de las dos cosas, ¿no? El proyecto de la casa en realidad se cae, ¿no? No termina bien y la película subraya este aspecto, ¿no? Porque ahora al final le dice, Lobo le pregunta, ¿pero te vas a quedar por él, ¿no? Haciendo referencia a esta nueva persona fruto de su amor, un objeto ahí, una posible pareja. Y ella explícitamente le dice que no, ¿no? Entonces, bueno, creo que nosotros sabemos que no se queda por eso, ¿no? Que esa no es la razón por la que ella va a quedarse ahí. Y sin embargo, se hace evidente, ¿no? Ella lo verbaliza de esa manera, ¿no? Y esto, bueno, esto es anómalo, porque en el cine el amor es uno de los motivos fundamentales por los que uno suele echar raíces. Bueno, en el cine, incluso en el amor, o sea, en la vida, ¿no? Pero en el caso de ella no es así, ¿no? Ella ha vuelto, ha tenido un pequeño proceso de maduración, es lo más interesante de la película, ¿no? Y sobre todo que no está subrayado, ¿no? De nuevo hay una ruptura que para Zarauza va como rompiendo clichés, ¿no? Cuando piensas que las cosas van a suceder de una manera, de repente te sorprende y suceden de otra, ¿no? Incluso aunque sepamos cómo va a acabar la situación a nivel social o incluso a nivel económico, ¿no? Por seguir ahondando en esto que decimos de las relaciones amorosas, ¿no? Uno de los personajes muy secundarias de la cinta es el del pescadero, Furón, al que interpreta Juan Carlos Bellido, y que en realidad es un personaje que representa el pasado de Neneta, ¿no? Su presencia sirve sobre todo para rellenar huecos, ¿no? Si hablábamos de la inteligencia del guión, ¿no? De la manera tan concisa de contar las cosas y de utilizar el subrayado solo en el momento justo, pues aquí vemos que este personaje está introducido para contarnos cosas que nos podrían haber contado con algunas frases de diálogo. Y sin embargo aquí pues se utiliza solo la conversación en la que ya hablan de Lobo, pues nos da muchas pistas de que ella era de allí, de que Lobo también era de allí, ¿no? Una forma muy sutil, muy inteligente de reconstruir su pasado, pero también su manera de entenderla un poco más, ¿no? Este de nuevo es valioso, ¿no? Es lo que decimos. Zarauza evita en caer en clichés y en formalismos de guión y también, así por poner un ejemplo, ¿no? En eso que decíamos de que a veces tiende a sorprendernos, sobre todo porque hay reacciones que quizás son
un poquito más inesperadas o un poco habituales, ¿no? En esta escena cuando aparece Furón y está Neneta con Lobo, ¿no? Y el personaje y Furón se marcha, ¿no? Entonces, en ese momento, ese podría haber sido un momento potencialmente dramático, ¿no? Y sin embargo avanza por otros derroteros, sin ningún tipo de melodrama, ¿no? Eh, Cuando termina la cinta no sabemos muy bien lo que va a pasar entre ellos, y no lo sabemos porque no es lo importante. O sea, Zaragoza le otorga a la relación, a las relaciones, a las dos, la justa importancia dentro de todo el relato, que en realidad no es mucho, ¿no? Porque si bien parece que son secundarios estos dos personajes, en realidad tienen muchísimo más peso dentro de la película, em, toda la cuadrilla, ¿no? Que son las personas que verdaderamente interactúan casi constantemente con Neneta y la que nos aportan una información mucho más valiosa, porque entroncan directamente con ese viaje que está realizando ella, ¿no? Que es el de conectarse a otras personas, ¿no? Bueno, así por hablar de otras de esas anomalías maravillosas que tienen los fenómenos, pues me gustaría hablar un poco del tono, ¿no? Que ya decíamos al principio que es una película que no tiene un exceso de drama ni de melodrama, ni escenas melodramáticas, pero indudablemente es un drama, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que se va produciendo una transformación del tono, de ese drama, a medida que avanza la película. Por eso, si hablamos de tono, quizá podemos entender la película como una especie de tríptico, ¿no? Frente al drama inicial, y que también aparece al final de la cinta, varía sobre todo la parte central, ¿no? De repente es una película mucho más ligera, que no cae en la comedia, pero tiene toques de humor y de luz, ¿no? Es una luz que a veces aparece de un gag, que a veces es un chiste y que a veces es un buen sentimiento, que a mí me parece que es lo grandioso, ¿no? Que estoy alabando mucho el guión, pero en realidad creo que también tiene ideas visuales muy bonitas, ¿no? Cuando le devuelven el dinero, por hablar de así de una escena que me parece clave, cuando le devuelven el dinero parece que se produce una ruptura, ¿no? De repente es un gesto de bondad que ilumina el resto del relato. No, ella le desaparece el dinero, pensamos que entramos en una especie de drama, en una tragedia que va a desencadenar pues un empeoramiento de la situación de ella y se produce todo lo contrario, ¿no? Además es el mismo momento en el que ella empieza a tener amigos, ¿no? Y eso es algo muy bonito. Y creo que aquí es donde aparece quizá la reflexión más importante que se puede extraer de la película, ¿no? Porque es algo que no tiene que ver con el ladrillo, sino que tiene que ver con las personas. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con esa parte central y luminosa de la cinta no se relaciona con la bonanza económica. No se trata de que empiecen a ganar más dinero, no es porque construyan más casas que los de la otra cuadrilla, sino que tiene que ver con las relaciones personales, ¿no? Toda esa bondad solo está relacionada con las relaciones de las personas, ¿no? Por eso la crisis no puede acabar con ello, ¿no? Porque ellos acaban yéndose juntos, bueno, hablando, ¿no? De marcharse a tomar unas copas. Y aunque parezca que todo en la película se ha terminado fastidiando, porque claro, es inevitable que nosotros pongamos el foco en aquello que estaba ahí, que es esa situación de precariedad, ¿no? En el desempleo que va a llegar, en el boom que va a suceder, ¿no? Pero en realidad ese mini ecosistema que es el de ellos, en ese espacio sigue habiendo humor y siguen contando los unos a los otros y eso la crisis no lo arruina y eso es algo muy bonito, ¿no? Por eso, aunque el tono del final es un tono muy similar al del principio, ¿no? Sobre todo en relación a la situación esta de un poco de la mala situación económica, ha habido una transformación y algo ha cambiado, ¿no? En este momento se tienen los unos a los otros, bueno, ella les tiene a ellos y ahí sí que hay un sentimiento de pertenencia, ¿no? Un sentimiento que no tiene que ver con la casa, ¿no? Con ese espacio físico, sino que se relaciona con la idea, ¿no? Algo más simbólico, con la idea de hogar, ¿no? Que es algo que siempre se relaciona fundamentalmente con las personas, ¿no? Así por destacar algunos otros aspectos de los fenómenos,
Pues un dato que me gustaría compartir es el hecho de que una de las localizaciones de la película, la de la última escena, se rueda en un municipio gallego, en de Miño, ¿vale? Que se llama Bañobre. Y me gusta este dato porque este espacio es donde el crack del ladrillo tuvo un impacto muy grande, entonces no es algo casual que Zarauza elija este espacio, ¿no? De la misma manera que no lo es que estemos hablando de Galicia, ¿no? Este es un cine que a pesar de que esta película directamente no entronque dentro del nuevo cine gallego, quizás sí que parezca más cercana a las películas poéticas y abstractas, la cinta de Ons, pero sí que es verdad que aquí hay una idea de rodar esa Galicia, de mostrar, ¿no?, esa región, y aquí me gusta mucho cómo lo hace Zarauza, que es no mostrando esos espacios luminosos o escenas soleadas, sino que nos muestra una Galicia gris, nublada, hostil y triste, ¿no? Y bueno, en realidad, toda la cinta se construye en estas tonalidades. Tan solo hay un espacio dentro de la película que no se muestra de la misma manera, que es el piso piloto, ¿no? Entonces aquí es el contraste más fuerte entre este lugar eh, que tiene unos colores muy saturados y muy brillantes, y todo ese lugar donde pasa el resto de la película, ¿no? En esa Galicia gris. Esto, en realidad, el piso piloto lo que hace es que representa la seducción, ¿no? También el personaje de esta promotora, ¿no? Que funciona como cebo para posibles compradores, ¿no? Y tiene un sentido, ¿no? Porque el lugar idílico en el que Neneta se cuela, porque cuando ella va a visitar ese piso piloto casi parece una intrusa, no tiene nada que ver con la realidad en la que ella se encuentra. Y no creo que sea tanto como para representar lo que ella quiere y lo que ella necesita o sus deseos o aspiraciones, sino como para mostrarnos esa realidad, ¿no? Que es más bien esos espacios que estaban ahí para seducir, que se planificaba, eran decorados, es un decorado dentro de un decorado, ¿no? Eran decorados que buscaban captar la atención de las personas y que desearan, ¿no? Aspirar a un cierto estilo de vida que no era el que tenían, ¿no? Desde luego no son espacios luminosos, pero sí que resulta deslumbrante la manera en que entronca esta imagen con la del resto de la película, ¿no? Y bueno, también hablando, por mencionar un poco algo más que está relacionado con Galicia, con este elemento patrio, ¿no? Del lugar de procedencia del realizador, pues es muy interesante cómo mezcla los idiomas, ¿no? Cómo el gallego y el castellano conviven, sobre todo en los personajes de la cuadrilla, ¿no? Que combinan y que van hablando indistintamente entre una y otra lengua, y en realidad es que no es más que naturalizar esa convivencia, que ya es una realidad dentro de la situación española, ¿no? Y que viene a hablar de ese compromiso que tiene Zarauza con la realidad, ¿no? O sea, esta es una película que retrata un momento concreto, una vida, la vida de Neneta en una situación muy específica, y todo lo que, aunque parezca que es una película muy sencilla a priori parece formalmente muy sencilla, yo creo que en realidad tiene muchísimas capas, y que incluso esa parte de apariencia de sencillez, de película desnuda, también forma parte del discurso que es muy coherente con lo que Zarauza nos está contando, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que profundicemos un poquito en los fenómenos. Yo creo que merece la pena, incluso siendo una película tan distinta de la que visteis el otro día, porque ni formalmente ni narrativamente están tan cerca, sino que se alejan muchísimo. Y bueno, espero que la hayáis disfrutado y que este coloquio os haya servido para poder profundizar en todas esas virtudes que creo que tiene. Y nada más. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros, y espero que volváis a la próxima sesión de Filmoteca Villaverde.